Desde la heroica ciudad de Matamoros, Tamaulipas, México, transmitiendo en vivo a través de la página oficial de Facebook de La Voz de Luz en las redes sociales. En esta ocasión, con mucho gusto, repetimos entrevista con el profesor Andrés Cuellar Cuellars, que es precisamente cronista de la ciudad aquí en Matamoros, Tamaulipas. Maestro, le agradezco mucho que haya atendido mi necedad. No, al contrario, me da mucho crea, gusto de no poder se crea, compartir esto, sí. venimos con la mayor seriedad posible. Pues yo creo que estamos en tiempo aún, podemos hablar un poquito de lo que fue la expropiación petrolera, ¿qué le parece? Estamos a 19 de marzo, Efectivamente, fue ayer, diríamos. El día 18. Así es. De 1936. 38. 38, André, ya merito de atinar. Ajá. Ok, vamos a platicar un poquito, mi querido profesor. Sí es. Las empresas petroleras llegaron a México en tiempos de Porfirio Díaz y se consideraba que era un material que no tenía ningún valor, por lo tanto no pagaban impuestos. Pero cambian los acontecimientos y es muy difícil que los ingleses hayan ganado la Primera Guerra Mundial de no haber contado con el petróleo de México. Esto hacía que cada vez se produjeran cantidades más grandes de petróleo y los impuestos eran mínimos, de tal manera que un esfuerzo del gobierno a partir de Carranza fue el procurar que pagaran impuestos adecuados, pero no era fácil convencerlos y tenían todo el apoyo de sus gobiernos, que eran los que controlaban el mundo como hasta la fecha. Así fue que llegó el año de 1938 con problemas laborales. Lázaro Cárdenas era el presidente, pero además, lo más importante es que era una época en que el año siguiente, de 1939, empezaría la Segunda Guerra Mundial, de tal manera que aprovechando la inquietud laboral que había, Lázaro Cárdenas expropió el petróleo y así pasó a ser parte del patrimonio de la nación. Profesor, ¿y qué repercusión tuvo esa acción de Lázaro Cárdenas para con las empresas extranjeras? ¿Se pagó a las empresas, a los dueños, o simplemente les dijeron, el petróleo ya es de nosotros, y háganlo como quieran? No, resulta que se pagó y para lo cual pidieron colaboración a la gente, y recuerdo que Blanco Moreno aseguraba que él había ganado una medalla en una pelea de box y entonces le entregó a la comisión con el objeto de que fuera su colaboración para el pago del petróleo. Blanco Moreno fue un escritor. Efectivamente. Fue un periodista, pero fue el primero los libros de la Revolución después de la Constitución del 17, de tal manera que aunque no son muy serios porque no tienen mucha metodología científica, le diríamos, sí tuvo el mérito de ser de los pocos libros que se encontraban que hablaban de Obregón, de la muerte de Obregón, del maximato de Calles y de Lázaro Cárdenas. Entonces, ¿cuál era el sistema que prevalecía en aquel entonces? ¿El sistema de gobierno o forma de gobierno? El PRI había nacido como Partido Nacional Revolucionario allá por 1929, cuando mataron a Obregón. Posteriormente se transformó en Partido de la Revolución Mexicana, precisamente con Lázaro Cárdenas, que fue el partido que le tocó expropiar el petróleo. Así fue como eso fue tolerado por los países europeos y de Estados Unidos, porque tomando en cuenta la guerra que se avecinaba con Alemania, pues otro conflicto más con México no hubiera sido posible, y más importante que se hubieran quedado sin el petróleo que era indispensable para la guerra. ¿Y cómo respondió la población o la ciudadanía o los pobladores de México a esa acción de Lázaro Cárdenas? ¿En qué forma respondieron? ¿Qué aportaron? Sí. ¿Qué sacaron? Sí. ¿Hubo sacrificio? Hubo una gran participación popular, manifestaciones, etcétera, pero también, repito, la colaboración económica dentro de las posibilidades que cada quien tenía para poder pagar esa deuda que, claro, pasó a ser parte de la deuda de la nación, pero que los primeros adelantos se dieron con esas colaboraciones que se recibieron. Y de ahí en adelante, bueno, se da esa transformación, por decirlo de alguna manera, ¿cómo se fue desarrollando el país? Pues llegó a ser precisamente la empresa número 1 del país, más importante que ninguna otra.
pero Mucho además, petróleo en México. efectivamente, había el petróleo suficiente. La experiencia nos demuestra que el país que vende petróleo es país pobre. El país rico es el que lo compra. Y entonces, como nosotros, la abundancia de petróleo, como en tiempos de López Portillo, nos trajo más problemas que soluciones. En cambio, Él llegó a decir, vamos a administrar la abundancia. efectivamente, Y que defendería el peso como quién sabe qué. como perro, ¿verdad? Y desde entonces nada más lo veían y le ladraban porque el peso se devaluó enormemente durante su periodo, al final de su periodo. ¿Y qué sucedió ahí a propósito de la devaluación en ese entonces? Pues no había relación, mucho petróleo y devaluación, ¿en razón de qué se daban fenómenos de esa naturaleza? Porque el petróleo bajó de precio. Ok. Y Con entonces, todo y que teníamos mucho. efectivamente, y con todo y lo que teníamos, pues apenas alcanzaba a pagar lo que pidieron prestado. Pero dijo, yo me voy, pero les dejo todo lo que compré. Pues sí, pero no se podía pagar con el petróleo que producíamos. Luego cambian los tiempos, aumenta el precio, pero vuelvo a repetir, el que tengamos petróleo solo sirvió para que el gobierno no tomara las medidas de cobrarnos los impuestos que deberíamos con el objeto de tener un país adecuado. Pero además enriqueció a muchas personas, a cientos de funcionarios, unos ligados con la industria Pues y otros ligados con el se sigue gobierno. dando el fenómeno, ¿no? Pues esperamos que ahora con este gobierno eso disminuya, que ha prometido enfrentarlo, porque los demás ni se preocupaban en prometerlo. Oiga, qué barbaridad, profesor, a propósito del petróleo, en qué forma tan ilícita y tan sucia se estaba desperdiciando o estaba pasando a manos de particulares para negociarlos acá por fuera, como se dice coloquialmente. No solo pasando a Saqueo manos, tremendo de la riqueza del país, ¿no? sí, no Hablando solo- de petróleo, sí, estamos hablando de la riqueza del país, por gran efectivamente, parte. pero no solo pasándolo, sino permitiendo que se robara, hasta que se convirtió en una industria, el robo, con grandes utilidades y grandes participantes, de tal manera que en muchos lugares que al pueblo, a los habitantes del lugar les daban una parte de lo que se robaban, pues ahora el pueblo los defiende porque pues les daban algo. Oiga, maestro, ¿y cómo es posible que teniendo, porque todavía tenemos mucho petróleo, se siguen encontrando yacimientos llenos de petróleo, ¿verdad? Pero, ¿y por qué sigue costando la gasolina cara? Por los impuestos que se pagan. O sea, el petróleo, el problema que O sea, el tiene producto no Pemex, es caro, el impuesto es el impuesto es el caro, es efectivamente, es lo que lo hace subir. Y ese impuesto, pues obviamente, si no lo pagamos en gasolina, hay que pagarlo en otra cosa. Yo recuerdo que un día llegué a un pueblo de Estados Unidos y decía, bueno, ¿y aquí ustedes por qué no tienen lo que llaman los impuestos por la venta? El IVA gringo, ¿verdad? Que allá es del 8%. Y dijo, no tenemos eso, pero nos cargan la mano en la propiedad, porque de pagar nadie se escapa. Y ese es el problema que hay. El petróleo lo cargaron de impuestos, pero además no le permitían invertir lo que se debería, porque preferían robárselo y justificar el mal funcionamiento para justificar la privatización. ¿Y qué tendría que hacer el gobierno ahora para que sea menos la importación de gasolinas teniendo nosotros tanto petróleo? Bueno, pues es precisamente construir en primer lugar, rehabilitar las refinerías que los tenían sin intervención y cada vez produciendo a menos de la mitad de lo que pudieran producir. Y en segundo lugar, la construcción de la nueva refinería en Dos Bocas. Entonces va por buen camino De acuerdo la como política nosotros, gubernamental actual en torno al tema. de acuerdo como nosotros pensamos. Sin embargo, algunas personas dicen que cada vez más habrá más carros que utilicen electricidad y menos que utilicen gasolina. Y que por lo tanto las refinerías se van a quedar sin clientes porque los carros serán eléctricos. ¿Y usted comparte? Yo creo que sí, pero no tan rápido como ellos piensan. Ok. Bueno, pues ha sido muy grata la plática sostenida aquí con el profesor Cuellar. Y usted que nos ve y nos escucha, no sé si quiere decir alguna otra cosa a la gente. Pues yo creo que lo más importante es que todos debemos participar, involucrarnos. Por ejemplo, el que ayer no asistieran a la celebración los representantes del sindicato, a muchos nos pareció bueno, porque ese sindicato
ha tenido mala fama y todo indica que muy merecida, de relojes de ultra caros, de viajes con el perro en avión, de tantas cosas que se están haciendo a costa de las utilidades que debieron pagar, que Pemex debió pagar al gobierno. Ok, entonces la fecha conmemorativa de la expropiación petrolera fue un 18 de marzo de 1938. 38, así es. Cuando Lázaro Cárdenas del Río. Expropió el petróleo, así Río, es. ¿verdad? Así es, del río. Era general. Así es. Bueno, pues a usted que lo ve, nos escucha, los invitamos para que sigan presenciando entrevistas al estilo del licenciado Luis Gutiérrez Hermaza, o sea, sí yo. Gracias, gracias maestro. Muchas gracias, Lucho. Un placer.